Damos la bienvenida a Sigrid Bazán, virtual congresista por Juntos por el Perú, agrupación que por supuesto ha expresado su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo. Y claro, evidentemente, Sigrid, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lo conversábamos con Verónica Mendoza la semana pasada. Hay de todas maneras una expectativa grande luego de estos anuncios, de estas expresiones de adhesión, de ver si esto va a aterrizar ya en la presentación, por ejemplo, de personajes ligados a el programa, digamos, técnico, qué tipo de expresión va a tener este acuerdo o alianza, sobre todo considerando que las últimas encuestas parecen, si no demostrar que Keiko Fujimori sube mucho, sí probablemente también que Pedro Castillo baja, y una de las interpretaciones es precisamente eso. ¿Cómo va a organizar su gobierno el señor Castillo de llegar a Palacio de Gobierno? ¿Cómo está, Sigrid? Buenas noches. Gracias, Enrique, por el espacio. Y sí, yo quisiera expresar una preocupación en particular sobre ese tema, ¿no? Yo sí siento que hay un doble rasero porque no se están dando ni las mismas críticas, ni los mismos cuestionamientos y por ende tampoco las mismas exigencias a lo que el señor Castillo está presentando versus lo que está presentando la señora Keiko. Es decir, nadie está hablando de cuál es el equipo técnico de la señora Keiko Fujimori, de cuáles van a ser con claridad sus medidas en diferentes materias, como por ejemplo en la materia económica, si va a seguir con más de lo mismo o no, si este shock anticorrupción que ella planteó en la primera vuelta va de la mano con lo que está diciendo o con lo que va ahora con esta acusación todavía fiscal que está pendiente en su contra y en contra de su agrupación política. Entonces, claro, versus una campaña que además ni siquiera se sabe muy bien cómo ha sido financiada, de miedo, de terror, contra el señor Castillo, pero además contra el comunismo, con virtuales congresistas diciendo que van a prohibir partidos políticos enteros. Es decir, no se está haciendo el mismo tipo de cuestionamiento, no hay un balance, ¿no? Yo no lo veo ni en los medios de comunicación ni en la sociedad de lo que se le exige al señor Castillo versus de lo que se le exige a la otra candidatura. Pero sí, desde Juntos por el Perú tenemos claro nuestras propuestas, nuestro equipo técnico, lo presentamos en primera vuelta y ahora lo único que hacemos es más bien ponerlo a disposición, porque lo que sí está habiendo es un diálogo sobre las propuestas, más allá de si hay una presentación pública o no. Hay propuestas que se han quedado para nosotros en el tintero y que queremos impulsarlas, y el sector que nos está abriendo la puerta es el sector de Perú Libre, sin duda. Qué duda cabe que Keiko Fujimori efectivamente tiene que presentar y hacer un esfuerzo mayor. Nos hemos enterado, por ejemplo, de la sumatoria de Luis Carranza, pero hasta ahora efectivamente no hay muchos detalles. Usted señala sobre expresiones lo de López Aliaga, ¿no?, que ha sido también indignante en términos de desear la muerte, ¿no?, a las personas en específico. Efectivamente, usted se refiere a las expresiones de el también virtual congresista Jorge Montoya. Todo eso está claro. Y debería efectivamente haber una mirada crítica sobre ambas candidaturas. Pero de todas maneras, el señor Castillo hasta ahora dice que no va a presentar a su equipo técnico porque lo van a terruquear. O sea, es evidente que él tiene de todas maneras que, precisamente para contrapesar esa incertidumbre, o como usted señala, esa guerra de miedos, si lo queremos ver desde ese lado, pues tendría que responder con hechos. ¿Qué tan avanzadas están las conversaciones con Nuevo Perú para poder de alguna manera presentar esos rostros nuevos? Nosotros hemos tenido, mira, como te decía, ¿no?, es mucho más allá del tema de presentación de rostros, ¿no? Es un tema más de analizar qué tan viables sean las propuestas o no. Una primera cosa en la que sí estamos confluyendo y yo resalto de manera positiva es el tema de la consulta popular, sobre todo en el camino hacia una nueva constituyente. Y lo menciono porque se han dicho muchas mentiras. Este es otro tema, creo, Enrique, que a mí me parece importante mencionar, ¿no? Estamos en un momento en donde reina la posverdad, en donde reina digamos, la fake news, ¿no? La cantidad de noticias que tienen que ser desmentidas porque son falsas, desde que el señor Castillo se ha autoproclamado comunista, lo cual es falso, desde que hay terrorismo por todos lados, esta campaña del terruqueo que también ha sido en muchos casos falsa. Entonces, este tipo de cosas nos lleva a plantear qué cosas podemos confluir o en qué conectamos con el señor Castillo, y la idea de consultarle a la gente, es decir, de hablar de una democracia participativa, nos ha llamado mucho la atención. Nosotros propusimos en la primera vuelta, y ahora el señor Castillo lo recoge, la posibilidad de uno de los mecanismos vigentes en, dicho sea de paso, en el Congreso de la República y en el marco constitucional democrático, de que el Congreso apruebe una ley de referéndum.
y que sea a través de esa ley de referéndum, con una pregunta aprobada desde el Parlamento, que se le consulte a las personas. ¿Se quiere o no se quiere una nueva constitución? Y, de ser el caso, se convoque a esta asamblea, ¿no? Entonces hay una serie de pasos, requisitos que están dentro del marco legal que lamentablemente ahora se busca desinformar y decir a la gente, no, lo que quieren ellos es disolver el Congreso, entrar en una dictadura, cuando hemos escuchado todo este tipo de autoritarismos y de mentiras más bien desde el lado contrario. Y creo que hace falta de repente mayores espacios para que se articulen más propuestas, y no es sorprendente o no es sorpresa, ¿no?, que del otro lado haya más voceros, más recursos, más partidos políticos, que dicho sea de paso tienen representación en el Congreso, que se están sumando a una campaña de odio, cuando en realidad la campaña debiera ser propositiva, informativa. Eso es lo que los representantes hoy de Juntos por el Perú, que además no somos representantes de Perú Libre, de Juntos por el Perú, estamos tratando de decir y hacer de esta campaña algo más rico y menos agresiva, quizás incluso, ¿no? Interesante que usted insista, como lo conversamos con Verónica Mendoza la semana pasada, aquí en Estudios, insista en la intención de concentrarse en los acuerdos, en las coincidencias. Y se lo pregunto porque obviamente nosotros hemos conversado en este programa con usted con anterioridad y usted reivindicaba, ¿no?, por ejemplo, una agenda progresista en temas de derechos de las mujeres, ¿no?, que el señor Castillo ha dicho en los últimos días, no, el enfoque de género no va a ser la prioridad, eso lo podemos discutir en la constituyente. Está bien, ustedes reivindican el derecho que, claro, y precisamente es pelear contra una tradición que a veces se le atribuye a la izquierda, ¿no?, de concentrarse demasiado en las diferencias. Está muy bien, en todo caso, ir por las coincidencias. Más allá de lo que usted acaba de señalar por el lado de la constituyente, ¿dónde más ve las coincidencias centrales que deberían procesarse en lo que queda de esta campaña de segunda vuelta? Bueno, nosotros la semana pasada hemos firmado un acuerdo. De hecho, el señor Castillo se ha comprometido en 2 documentos distintos, tanto con la agenda de Juntos por el Perú. Mira, a ver, yo no puedo hacer nada si no es la prioridad del señor Castillo. Lo que yo puedo hacer es decirte qué voy a hacer con mis prioridades en mi agenda legislativa que arranca el 28 de julio. Y eso sí es un compromiso que yo asumí con las más de 40.000 personas que han apostado por mi candidatura y seguro por otros representantes de Juntos por el Perú. Y es trabajar por esos temas, bien sea desde las calles, y lo hemos dicho, o bien sea desde el Congreso. A mí me encantaría tener el apoyo, el respaldo y los votos de otros congresistas de otras bancadas. Ojalá y los nuevos representantes de Acción Popular puedan hacer algo más por un partido que se ha visto tan afectado como el suyo. Ojalá los representantes de otros partidos políticos que hoy apoyan a Keiko luego puedan apoyar una agenda en la que también podamos trabajar en conjunto. Entonces, desde mi agenda legislativa es confluir con todas las fuerzas políticas posibles. Pero más allá de eso, sí consideramos que con el señor Castillo se tienen que llevar a cabo las grandes reformas en las que sí ya se ha firmado este acuerdo. Primero, el tema de tecnología, que la señora Fujimori además no está abordando en absoluto. Nadie le pregunta, ¿no es cierto?, el tema del Internet, de la tecnología, de los avances científicos, que son fundamentales en medio de una pandemia. Se ha hablado de la telemedicina. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, un plan de atención o un programa nacional de atención a secuelas del COVID, que después de estas 2 primeras olas va a ser el tema de las secuelas uno fundamental para poder acudir a las personas que han tenido daños posteriores y hasta psicológicos post-COVID, post-enfermedad. Estamos planteando la educación virtual, es decir, para todo eso necesitamos ciencia, tecnología, telecomunicaciones. Y con el señor Castillo se ha firmado un compromiso, él mismo está haciendo llamados para personas, incluso fuera de Juntos por el Perú, para abordar temas que a la señora Keiko ni se le pregunta. Entonces, yo sí considero que por sobre esos temas, el tema de la reforma tributaria, el tema de los derechos laborales, que lo vamos a pelear con reformas importantísimas a las leyes vigentes, a los regímenes laborales precarizadores, bien sea con los votos de los congresistas si quieren trabajar, o con la gente en las calles y los sindicatos organizados, si hemos de apoyarlos ahí, pero queremos llevar a cabo estas reformas, ¿no? Bien, usted se acaba de referir a la doble vara. Hay un debate ahora mismo entre dentro de los medios, ¿no? Particularmente pues en lo relacionado pues con el Grupo del Comercio, con América Televisión. Esto ha sido público. El señor Momen, La República, ha escrito una columna al respecto. Él ha renunciado al Consejo Editorial. Y claro, esto lo menciono porque tiene que ver precisamente con lo que usted señala de lo que es una cobertura en una campaña como esta y que cada medio pues tendrá su línea, tendrá su enfoque. Pero ¿cuál es la percepción que ustedes tienen al respecto?
Bueno, nosotros consideramos, ¿no?, que están habiendo cambios. Lamentablemente no es la primera vez. Yo siento que hay una falta de memoria muy importante de lo que ocurrió en 2016, las portadas de los diarios, el terruqueo, el temor de que la volatilidad del dólar, de que si Ollanta ganaba en ese momento, ¿no es cierto?, la gente se iba a ir del país. Y yo siento que hay mucho más de lo mismo en esta campaña y me apena, lo digo, no en solidaridad con ningún medio de comunicación en particular. Yo lo hago en solidaridad a la gente que busca en estos medios de comunicación información, además habiendo sido parte y habiendo sido conductora, ¿no es cierto?, de medios de comunicación en varios años ya. Sí me da un poco de, digamos, me aflige ver a todas las personas sufrir por ese tipo de pugnas políticas dentro de empresas que deberían más bien tener como prioridad informar de la manera más neutral y veraz posible, cuando todo lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Una suerte de acomodo para lograr que la señora, yo he publicado incluso en mis redes, porque no tengo temor alguno en decirlo, que diarios como Perú 21, Diario El Comercio, han acomodado sus portadas hacia las exigencias de una candidatura en específico. Yo espero que las personas ahora lean detrás de toda esa posverdad, de toda esa verdad medias que se ha tratado de construir y puedan también entender, ¿no?, lo que para nosotros es evidente. La señora Keiko Fujimori está postulando desde la primera vuelta hasta ahora para evitar una clara condena, para evitar que continúe una investigación sobre la cual ya no solo hay dudas, hay muchísimas certezas. Hemos vivido semanas de juicios en vivo, ¿no es cierto?, en donde estaba el fiscal José Domingo Pérez acusando a la señora Keiko de su organización, a quienes hoy la acompañan y han formado parte del Vacunagate en sus vicepresidencias, como el señor Galarreta, en su equipo, ¿no es cierto?, congresal, como el señor Aguinaga. Entonces, estamos hablando de una candidatura de la cual ya sabemos qué ha ocurrido cuando la señora Keiko fue congresista y en la comisión que le correspondía aprobaba informes que favorecían a Odebrecht, cuando tuvo a más de 70 congresistas en el Congreso, y eso da hace no más de 3 años. No estamos hablando del papá, estamos hablando de la señora Fujimori, de la candidata. No estamos hablando como alguien quiere tratar de hablar del entorno del señor Castillo, estamos hablando de la propia candidata en cuestión. Y ese mismo nivel de cuestionamiento, de no dudas, ojo, de certeza sobre los delitos y las investigaciones pendientes, pues no se tiene sobre el señor Castillo, y lo que se está armando es una campaña comunicacional contra un profesor que lideró una huelga en el 2017 que no tiene evidentemente los mismos recursos. Entonces aquí ya está un poco en manos de la ciudadanía informada de emitir un voto responsable, ¿no? A eso apelamos nosotros también. Sigrid Bazán, gracias por estar con nosotros en Caracas. Muchísimas gracias a ti, Enrique.